Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy realizaremos un ejercicio sobre la segunda ley de Newton utilizando las componentes radial y transversal de la aceleración. El enunciado del problema dice así. En la figura, un carro de montaña rusa de masa m pasa por el punto B, el cual describe un tramo circular de radio r metros. Determine la velocidad máxima con la que puede pasar el carro por B sin separarse del riel de la montaña rusa. Bien, para empezar con el problema, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre del carro justo en el punto B, que es donde nos piden determinar la velocidad. También sabemos que vamos a trabajar con componentes radiales y transversales y en nuestro diagrama de cuerpo libre lo vamos a hacer en base a un eje radial que va en dirección vertical y un eje transversal que va en dirección horizontal en vez de utilizar las habituales coordenadas rectangulares X y Y. Nuestro diagrama de cuerpo libre dibujamos el punto que representa a la masa del carro justo en este punto, en la cima de la montaña rusa. En ese punto tenemos un eje radial, vamos a llamarlo R positivo hacia arriba, y bueno, actúa el peso que va hacia abajo, el peso del carro, y la fuerza normal, que es la reacción del peso que va hacia arriba. Esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el carro en ese momento. No nos mencionan alguna fuerza de fricción, algún otro tipo de fuerza que debamos tomar en cuenta. Por ahora solo tomaremos en cuenta estas dos fuerzas. Para continuar con la resolución del problema, copiamos por este ladito de nuestro diagrama de cuerpo libre. Vemos que no tenemos fuerzas en el eje transversal o eje horizontal porque no hay ninguna fuerza que considerar. Únicamente hay fuerza en el eje radial. Bien, si recordamos de otro ejercicio que expliqué por acá por el canal, podemos utilizar para resolver este tipo de problemas de componentes radial y transversal las ecuaciones dadas en la página 736 del libro de mecánica vectorial para ingenieros dinámica, el Beer and Johnston, donde nos dice que la trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central podemos utilizar estas ecuaciones en el eje radial. Sumatoria de fuerzas en R es igual a masa por aceleración en R. Acá tenemos la misma ecuación, pero esta vez sustituyendo la aceleración en R, el cual está dado por la diferencia de la segunda derivada del radio menos el radio por tita punto al cuadrado, que sería la primera derivada del ángulo. Bien, copiamos estas dos ecuaciones acá al costado y hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje R. Tenemos que la normal es positiva porque va hacia arriba menos el peso, que es masa por gravedad, por eso le colocamos signo negativo, igual a masa por aceleración, que es todo este término. Bien, sabemos que el radio es constante. El radio no cambia con el tiempo, el radio se mantiene en ese punto, el radio es constante, para ser más preciso. Bien, como el radio es constante, sabemos que tanto la primera como la segunda derivada es igual a 0. Esto lo podemos cancelar, este término lo podemos cancelar y quedando la fórmula de esta manera. La normal menos la masa por gravedad es igual a la masa por menos R por tita punto al cuadrado. A esta ecuación la podemos llamar ecuación número 1. Bien amigos, una vez que llegamos a esta ecuación, a la cual llamaremos ecuación número 1, nos encontramos con que tenemos dos incógnitas, la fuerza normal N y tita punto. Tita punto, que es la derivada del ángulo o de la componente transversal. Bien, necesitamos otra ecuación que nos ayude a resolver para cualquiera de estas dos incógnitas, o de n o de tita punto. Esa ecuación es esta, la cual podemos encontrar su deducción
en la página 668 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Dinámica, de autores Spear y Johnston. Bien, en esta ecuación vemos que depende de R punto y de θ punto. Sabemos que R es una constante, por lo tanto su derivada es igual a 0. Este término se nos cancela y decimos que es 0, quedando la ecuación de esta forma. Sabemos también que E sub R y E sub θ son vectores unitarios, es decir, que valen 1. Por lo tanto, los podemos obviar y no los colocamos. Bien, la velocidad será igual a R por θ punto. Y de acá, despejando θ punto, nos queda que θ punto es V sobre R. Velocidad sobre radio. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones, claramente podemos ver que podemos sustituir la ecuación número 2 en la 1, θ punto, quedando de esta forma. Θ punto lo elevamos al cuadrado, tanto B como R acá lo elevamos al cuadrado y queda velocidad al cuadrado sobre R al cuadrado. Acá vemos que esta R que está multiplicando se puede cancelar con esta R de acá abajo, con una de las dos R que están acá abajo, y se cancela, quedándonos entonces la ecuación de esta forma. También vemos ahora dos términos que contienen a m, a la masa. Las podemos agrupar de un lado y luego sacar factor común. Acá la agrupamos hacia el lado izquierdo y la n del lado derecho, negativa. Sacamos factor común a la masa y la ecuación queda de esta forma. Estamos haciendo esto de tal forma que podamos despejar a la velocidad. Y acá pasamos a la masa a dividir al miembro derecho. Luego la gravedad que está restando la pasamos sumando al otro lado. Y acá podemos pasar a R, que está dividiendo, a multiplicar a todo este término del lado derecho. Y como vemos acá, la velocidad que está al cuadrado, podemos despejarla o quitar ese cuadrado elevando a la 1 medio para cancelarlo. Y si elevamos a la 1 medio todo este término, es como sacar la raíz cuadrada a ese término. Por lo tanto, quedaría de esta forma la ecuación. Ahora bien, acá viene el truco. Lo que nos pidieron en el problema es determinar la velocidad de tal forma que el carro no se separe del riel. Para ello, para que el carro no se separe del riel, la velocidad la fuerza que va en sentido hacia arriba, es decir, la reacción tendría que ser 0. Es decir, la reacción N, que es la fuerza normal, tendría que ser 0, que es la fuerza que hace o que haría que el carro se elevase. Para ello, entonces, podemos decir que el N es igual a 0. Hacen que todo este término sea 0, quedando entonces la velocidad igual a la raíz de N por G. A la raíz de R por G, perdón. Y ya tenemos la ecuación, la solución del problema. Muchas gracias.